Mi hermana mayor, la verdad es que también ha sido un gran apoyo para mí. Ella es diseñadora gráfica. Entonces, desde que ella entró a la carrera, ella me lleva 6 años. Entonces, yo tenía muchísimas inquietudes. Ella entró a los 18, yo tenía 12, o sea, yo estaba en la secundaria y ya la veía en la computadora diseñando. Entonces yo veía lo que hacía Atenas y le decía, enséñame a usar Adobe, enséñame a usar la cámara. La cámara la agarré a los 14. Sí. Y mi primer trabajo bastante formal fue a los 16. Ya estaba tomando fotos para un proyecto federal que tenía una asociación civil aquí en Ciudad Juárez. Soy súper hiperactiva, mis papás me lo decían desde chiquita. Realmente es algo que es parte de mi personalidad, no me puedo estar quieta de que un ratito, o sea, los maestros en la primaria me decían así como de que tiene el déficit de atención, ¿no? Por hiperactividad, y yo así de que bueno. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Red Talks. Esta sería nuestra sesión número 3 de esta 4ª temporada. Hoy tenemos como invitada a la grandiosa Persia Campbell. Gracias por la invitación. Es nuestra segunda ocasión que la recibimos aquí en la casa de Punto Rojo. Como lo hemos estado haciendo en otros podcasts anteriores, hemos estado invitando a personalidades que estuvieron en un podcast anterior. Y la verdad es que es muy grato. Habíamos estado buscando la plática con ella, a pesar de que coincidimos con personas en común, pues no nos había tocado volvernos a ver lo logramos hasta hace poco, pero lo logramos. Y pues con ella traigo mucho la cosquilla de todo este trabajo que ha hecho en el tema de dirección de arte y de fotografía, y cómo ha logrado llegar a diferentes puntos y a diferentes medios, a diferentes exposiciones muy importantes. Y es algo que yo creo que a todos como creativos siempre nos interesa, ese caminito, ese know-how de cómo llegar a esa parte, ¿no? Claro. Persia, bienvenida. Gracias. Para los que no la conozcan, danos un poquito una introducción. ¿Quién es Persia Campbell? Claro. Pues soy directora y fotógrafa, yo creo que eso es importante decirlo. Y mi especialidad es el color y el diseño de producción. Entonces, soy de aquí de Ciudad Juárez, estudié aquí en Ciudad Juárez la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma, y un poco también parte de mi formación fue en la Ciudad de México, un ratito, 2 años, en la UNAM, diplomados, talleres, todos enfocados siempre a la dirección artística, a la fotografía y a la realización cinematográfica. Entonces, tengo 3 series ahorita de foto, un largometraje documental y un pequeño cortito de ficción. Muy bien. Pues bienvenida de nuevo. Gracias. Y como te platiqué un poquito en el preámbulo del podcast, la intención de este podcast es conocer un poco más de tu trabajo, sí, pero también de esta trayectoria que has tenido y cómo has logrado llegar hacia allá. Y te digo, sobre todo en el caso tuyo se me hace muy interesante porque has explorado en otros lugares, has expuesto en lugares importantes. Estaba viendo una entrevista que hacen tuya en la revista Caras, que es una revista importante. Sé que creo que has brincado el charco, si mal no me ubico. ¿En Europa? En Europa. Sí, también. Entonces, pues la verdad es que para un artista juarense que es tan joven aparte, o sea, porque eso también te lo decía en el podcast anterior, que te parece que tienes una vida muy larga porque has hecho mucho. Entonces, y ahorita que platicamos… Es la hiperactividad, sí. O sea, es la hiperactividad irreal, así que desde chiquitita… Y la viví ahorita. Sí, exacto, o sea, de que soy súper hiperactiva. Mis papás me lo decían desde chiquita. Realmente es algo que es parte de mi personalidad, no me puedo estar quieta de que un ratito, o sea, los maestros en la primaria me decían así como de que tiene el déficit de atención, ¿no? Por hiperactividad, y yo así de que bueno, al final mis papás
tuve la suerte de que no se lo creyeron. Ellos me dijeron todo el tiempo de que tú eres normal, así como tú eres, está bien, todo está bien, todo está bien, dale, dale. Y pues yo creo que es parte, ¿no? O sea, de que soy muy, muy hiperactiva y justo lo viviste ahorita, o sea, de que no puedo estarme así de que sentada, así de que quieta un ratito porque ya estoy de que... Sí, ya están los nervios ahí andando. Y digo, la verdad es que es una característica de mucho empresario, es una característica de mucha gente que ha hecho cosas en su vida, que son altamente activos. ¿Por qué? Pues porque no puedes estar quieto, no estás siempre viendo el siguiente proyecto. Desafortunadamente eso nos acarrea algunas otras cuestiones como ansiedad y claro. otros pequeños trastornos. Es al revés, siento yo, o sea, de que la ansiedad a mí me da cuando no estoy haciendo. Entonces, sí, como que una manera también de pues mitigarlo. Sí, o sea, yo siento que la ansiedad es eso un poco, bueno, obviamente sin contradecir como todas las teorías psicológicas que tienen más su base científica, pero en lo personal, la manera en la que yo vivo la ansiedad, a mí sí me sucede de que yo siempre lo he visto así, como un montón de energía que en su momento, por diferentes factores sociales, de repente tienes un montón de energía y tienes que estar sentado enfrente de un escritorio, o no puedes estar como conviviendo con tanta gente y todo eso empieza a acumular en mí, o sea, bastante energía y eso es lo que me produce a mí ansiedad. Entonces, lo que libera un poco es como justo estar bastante activa, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? De que qué es lo que sigue, que cómo hacemos como para dirigir este proyecto hacia el lugar en el que más o menos estoy pensando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que me ayuda un poco a mí. Pues yo creo que has aprendido a canalizarla muy bien. Más que nada, definitiva, el otro día veía un consejo precisamente para tratar ataques de ansiedad, pero con movimiento. Porque hay muchos consejos que tienen que ver con respira, tranquilízate y demás, y era uno para hacerlo con actividad. Y yo creo que tiene mucho que ver con este tema del manejo de la energía de tu físico, de tu cuerpo, ¿no? O sea, qué tan intensa eres, y pues en tu caso, lógicamente, te va a generar ansiedad de estar quieta, ¿no? Sí. Pero a la vez a lo que me refería en el tema de que nos hace ansiosos es porque siempre estamos buscando este nuevo proyecto, ¿no? Esta nueva meta o este nuevo reto. Y otro día que te recibimos aquí en el estudio, que me decías, no, pues es que si no estoy trabajando allá, pues aquí estoy haciendo algunos otros trabajitos porque necesito, o sea, yo creo que es más porque necesitas estar activa más que por el lado económico, ¿no? Digo que siempre influye, pero... Por una parte sí, por otra parte, ambas. O sea, al mismo tiempo tengo cierto parámetro de cuántas horas aproximadamente me gusta hacer a la semana, porque siendo profesional independiente, o sea que básicamente yo administro mi tiempo completamente y las entradas, los ingresos, egresos, las entradas y salidas de dinero, pues lo que me sucede es de que sí tengo que marcar ciertas pautas de las horas que tengo que trabajar al día. Claro que nosotros, siento, en México tenemos esta cultura de el trabajo excesivo, ¿no? O sea, de que 40 horas se supone que es lo estándar, ¿no? A la semana, pero bueno, por ejemplo en la Ciudad de México las grabaciones o cuando me ha tocado estar en set son hasta de 16 horas al día, ¿no? Entonces también es buscar un equilibrio sin llegar al concepto de la sobreexplotación, pero sí marcar como ciertos estándares de cuántas horas al día pues necesito invertirle, porque el tiempo que le inviertes al trabajo es eso, ¿no? Es una inversión. Entonces, si considero yo que tengo ciertos espacios, ¿no?, libres para poder realizar otras actividades, pues obviamente las realizo, ¿no? O sea, sí, no me quedo quieta y lo hago, ¿no? O sea, de que intento no tener tampoco demasiados espacios libres, a menos de que ya venga así de que de un momento, justo de una etapa o de varios meses en los que he estado trabajando muchísimo. Por ejemplo, me pasó con el video musical que dirigí más recientemente. Ahí sí terminé con un burnout así de que súper fuerte, ¿no? O sea, como a nivel emocional, físico, todo. O sea, estuvo así como que
bastante exigente y ahí sí me permití como casi un mes después relajarme y darme como ciertos espacios para bajarle un poquito al ritmo, porque sí venía yo, o sea, también hay veces que me doy cuenta que sí me excedí, ¿no? O sea, de que wow, ahora sí le metí un poquito más de horas de lo que debías. de lo que debía, de lo que mi cuerpo me estaba prestando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí. ¿Y sabes medir muy bien esa parte? Al principio, mira, honestamente a los 20 no la medía para nada bien, o sea, trabajaba muchísimo, o sea, trabajaba muchísimo y me exigía a mí misma, ¿no? O sea, traía como que unas exigencias también muy, muy altas, pero pues a partir de varias experiencias sí dije así de que, ok, tienes que estar atenta también a ti, ¿no? A cómo te vas sintiendo emocionalmente, a cómo te vas sintiendo físicamente y cuidar también esa parte. Y creo que ya a partir de hace unos 2 o 3 años sí busqué el balance de estar muy, muy atenta a eso, a que de repente, por estar como tan enfocada en todo lo que viene de afuera, en todo el ruido exterior y sobre todo actividades profesionales, pues se te va de que pensar en en analizar cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces, y ahorita es algo que ya hago mucho más. Es que te digo que tú platicas como si hubieras pasado ya una larga vida. Sí, sí, no, o sea, de que estás pues, así como, pues no, a los 10 trabajaba y luego empecé a fumar y luego a tomar y luego ya lo dejé y luego ya me casé, y luego tuve hijos, me divorcié. Ya, muchas experiencias, Sí, ¿no? pero eso es la parte interesante y padre. Mira, normalmente la gente, yo siempre me junté con gente más grande, pero de 20 a 30 años más grande que yo. Ya. Entonces siempre tenía anécdotas y pláticas de ellos que me enriquecían mucho en el tema pues, de trabajo, de desarrollo y demás. Pero la mayoría de la gente que yo conocía empezó trabajando a los 16 o 14 años. Pero trabajando no de, sí, hago una chambita ahí de el fin de semana o en vacaciones. No, o sea, un trabajo, o sea, por ejemplo, uno de ellos a los 14, 15 ya era rutero. Ok. O sea, así, y tiene ahí todavía su licencia, de los 14, así de cuando empezó. Okay. Porque, pues, digo, antes se daban muchos temas de corrupción que siguen dándose, pero de una manera diferente. Pero al final, pues, era una persona que no tenía papás, vivían pues, batallando siempre y siempre buscando la papa, ¿no? Y bueno, ahorita es una persona súper exitosa. Qué bueno. ¿Por qué? Porque fue eso, y luego las ventas, y luego no sé qué, y ahorita pues ya tiene empresas y tiene negocios y así, ¿no? O sea, bueno. Es un camino y una trayectoria de mucho trabajo. Y y así escuchas a la mayoría, ¿no? Sus historias son de los 16 años, ya están trabajándonos, pero de una manera muy formal. Entonces sí, sus anécdotas de vida son parecidas a la tuya, ¿verdad? O sea, en el sentido de que ya pasaron muchas cosas. Y en eso es lo que me refería cuando eres muy inquieto o que tienes que ser muy inquieto como para dedicarte a ser pues, o empresario, independiente o ser exitoso en lo que estás haciendo, porque te va a requerir y te va a demandar tiempo. Y es algo que platico mucho con los chicos aquí en la oficina. O sea, desafortunadamente no hay otra manera de desarrollarte más que practicando y ejerciendo y ocupando tiempo, desafortunadamente. Y tú ahorita lo platicas, ¿verdad? Mi anécdota es, de tal a tal edad no medía, porque estabas en esta hambre de conocimiento y hambre de desarrollo, hasta que llega el punto en el que puedes nivelarlo, porque a lo mejor ya entendiste un poquito el cómo, claro. Ya hay a lo mejor acceso económico un poquito mejor y que te permite relajarte a lo mejor un poco más, o a veces lo haces porque pues ya no hay alternativa, el mismo cuerpo te lo va pidiendo. Sí, claro, sí, justo, yo empecé a trabajar, bueno, la cámara la agarré a los 14 y mi primer trabajo bastante formal fue a los 16, ya estaba tomando fotos para un proyecto federal que tenía una asociación civil aquí en Ciudad Juárez. Ese fue el primer trabajo formal que yo tuve a los 16.
pues yo siento que yo tengo la suerte de que yo descanso hasta cierto punto. O sea, para mí, honestamente, yo sé que va a parecer un cliché, pero pues, es real. Lo que hago no es tanto un trabajo, ¿no? Y ahí es donde tienes que encontrar el equilibrio, porque como es algo que disfrutas tanto y te apasiona tanto y puedes estar en cursos y llegas del trabajo y puedes ver otra vez como un curso, una película, una serie o un video que habla de eso, pues te puedes ir todo el día, o sea, de lo mucho que te apasiona, ¿no? Entonces ni siquiera te das cuenta. Entonces sí, sobre todo meterle muchísimas horas de formación, de experiencia, eso ha sido un poco lo que yo he hecho durante todo este tiempo, ¿no? ¿Y cómo llegas, por ejemplo, a ese trabajo a los 16? Mi hermana mayor, la verdad es que también ha sido un gran apoyo para mí. Ella es diseñadora gráfica. Entonces, desde que ella entró a la carrera, ella me lleva 6 años. Entonces, yo tenía muchísimas inquietudes. Ella entró a los 18, yo tenía 12, o sea, yo estaba en la secundaria y ya la veía en la computadora diseñando. Y me acercaba y me ponía enseguida de ella, ¿no? Porque en ese tiempo, a lo mejor de una manera un poco informal, me encantaba a mí diseñar MySpace y tomar fotos para mi MySpace. Entonces yo veía lo que hacía Atenas y le decía, enséñame a usar Adobe, enséñame a usar la cámara, enséñame. Entonces siempre estuve como muy pegadita a ella. Y ella pues ya me llevaba ventaja como a nivel profesional. Y trabajaba ella en la asociación y me invitaba, o sea, me decía, ¿quieres venir conmigo sin que sea trabajo formal, ¿no? O sea, sino nada más acompañarla. Y pues yo siempre era como de que, bueno, si ya estoy aquí, no me voy a quedar parada, ¿no? O sea, tenía la cámara y empezaba a tomar fotos y obviamente la gente se daba cuenta de que, bueno, o sea, como que tiene ciertas inquietudes o está trabajando aquí. Y así no pasaron muchos meses, yo enviaba las fotos aunque no recibiera de que remuneración, y ya al muy poco tiempo me dijeron de que, oye, pues nos encantaría que te unieras al equipo, ¿no? Y ya así empecé a trabajar ahí. Y luego, ¿de ahí qué sigue? De ahí entré a estudiar artes visuales en la universidad, y la verdad es que durante toda mi carrera estuve trabajando al mismo tiempo en diferentes estudios. Al principio entré y sacamos un proyecto de una revista con varios amigos de Yada, Alan Almuina, ¿Con Alan? Sí, con Alan tenía una revista yo a los 17, teníamos una revista que se llamaba Ave Magazine. Y pues la verdad es que nos fue bien en ese proyecto, o sea, nos fue bien, lo presentamos o sea, recuerdo que las fiestas de presentación de la revista eran en el Hard Pop, entonces le escribíamos artistas de un montón de lugares, o sea, diseñamos un prototipo de revista, les mandábamos correos a artistas de todos lados, o sea, de que nos encantaba estar en blogs, entonces conocíamos por estar en blogs muchísimos artistas y lo único que hacíamos era escribirle un mensaje, ¿no? Formal, presentando el proyecto, y la verdad es que todos los artistas quieren exposición, o sea, para ellos siempre es como... Está bien, o sea, todos nos contestaban positivamente o la gran mayoría, y enviábamos cantidades de correos y duramos casi como 2 años con esa revista. Sí fue alguito. Sí, no, era un proyecto formal, teníamos ya desde ahí una estructura, pues por así decirlo, de negocio, de que sabíamos cuántas personas se tenían que anunciar para que pudiéramos costear la impresión y remunerar como nuestro trabajo también. Entonces hacíamos tablas que a lo mejor en ese momento eran sencillas, pero pues que nos servían para mantener el proyecto. Y al final se acercó una asociación también que se llama Amor por Juárez, que le interesó la revista y nos empezó a apoyar cuando se la mostramos y se la presentamos. ¿Cuántos fueron los que empezaron el proyecto? Fuimos 4 y los terminamos los 4. ¿Por qué la deciden terminar? Pues la verdad es que salimos de la escuela, se mudaron. Salimos de pleito. Salimos de pleito, no. Salimos de la escuela, se mudó uno de ellos a Monterrey. Yo no me mudaba todavía, pero ya estaba en planes de mudarme. Entonces, pues como que cada quien empezó a seguir su camino ya en el momento en el que salimos de la escuela, la verdad. O sea, como que más bien fue por una cuestión de
de rumbo, ¿no? Sí, de rumbo. Pero fíjate qué interesante, qué padre, porque si el proyecto estaba yendo bien, qué padre que no los anclara. O sea que, digo, al final yo creo que eso nos puede pasar a muchos y les pasa a muchos, donde empezaste un proyecto pues, para ver qué pasaba, resultó exitoso porque a lo mejor todos los puntos que llenaste eran los correctos, que en este caso yo creo que así fue, o sea, por lo que describes, y al final pues no dejaste que eso te frenara o te amarrara aquí, ¿no? Y buscar explorar en otra parte. Y ese tema sí lo he visto mucho con con generaciones de ustedes hacia las nuevas generaciones, donde son más inquietos y no se casan tan pronto con una idea o con algo, ¿no? Que hasta cierto punto puede ser muy positivo, hay cosas que a lo mejor no lo van a hacer, pero hasta cierto punto es muy positivo porque pues no te detiene y ves cuál es el siguiente escalón que hay que pasar. A nosotros, la verdad es que una vez que encontrabas un nicho que estaba bien, y pues era como a lo seguro, ¿no? Porque traemos mucho esa filosofía del trabajo seguro. Claro. Yo desde casa era así, mis papás me querían que fuera maestro, de hecho, porque mi papá fue profesor toda su vida, entonces así como que pues trabajas para gobierno, es un sueldo seguro, nadie te va a correr, tienes vacaciones, bla, bla, ¿no? Entonces, sí traemos mucho esa cultura muy arraigada, porque ellos, pues mi mamá viene del campo, viene de la sierra, entonces para ella sí era así como la inestabilidad todo el tiempo, ¿no? Que hay que sembrar para cosechar, y luego si siembras y no se da, pues no cosechas nada. Claro. Y curiosamente, pues mi mamá sí se enfocó un poquito más por el lado empresarial, que siempre les digo que aunque ella no lo sabía, pero sí ella pues manejaba mejor ese control del estrés a través de eso. Sí. Entonces, sí te pregunté por qué lo cortaron, si era algo que hasta a fondo se estaba obteniendo, porque se me hace interesante, ¿no? Hasta cierto punto yo también siempre tuve la inquietud, en esa revista estaba de directora de arte también, y bueno, era escoger la función de un director de arte en la parte gráfica, ¿no? O sea, ver el estilo y la línea hacia donde quieres dirigir la publicación y comunicarlo a través de todos los elementos gráficos, ¿no? Pero yo era fotógrafa y era directora, entonces hasta cierto punto mi inquietud pues no me permitía como quedarme ahí en la revista, porque yo tenía ganas de hacer otras cosas, ¿no? O sea, sobre todo dirigir y tomar fotos y hacer series de fotos más formales. Entonces, por eso me fui a la Ciudad de México a estudiar dirección de arte, porque tenía bastante la inquietud. Bueno, y te vas a México, recuerdo que pues, hiciste este diplomado en dirección de arte, que te fue muy bien, pasaron ciertas cosas fortuitas de donde se llenó de más y te tocó un gran maestro. Con un gran maestro. Sí. ¿Y qué sigue de ahí? Yo al mismo tiempo estaba trabajando en una agencia que se llamaba Third Eye, y estaba de fotógrafa para los medios digitales de la cerveza Modelo. Ajá. Yo estaba haciendo eso, entré como diseñadora gráfica a esa empresa, pero al final como que se dieron cuenta de que, bueno, ella es más fotógrafa, porque sí, definitivamente, o sea, yo no me considero diseñadora gráfica, aunque he desarrollado como algunos trabajos de diseño gráfico, pero no me considero diseñadora gráfica. Y luego me jalaron como a la parte de fotografía y me empecé a desarrollar ahí en foto, para la cerveza Modelo. Ajá. ¿Y en dónde estás? ¿Allá en México? Allá en la Ciudad de México. Y al mismo tiempo, pues seguí estudiando. Siempre estudié, trabajé. Eso siempre ha sido una constante. Incluso ahorita que estoy trabajando, siempre sigo estudiando. O sea, el año pasado tomé un diplomado de escritura en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, de cine. Y la verdad es que siempre estoy en cursos todo el tiempo. O sea, es como pues sí, es casi una adicción. O sea, como me doy siempre mis espacios en el día y en la semana para estar llevando un curso al mismo tiempo.
Sí. Sí. No has dejado de tener esa tradición de trabajar y estudiar. No he dejado de Estudiar y tenerla, trabajar. no, y aparte de que, sabes, yo creo que eso es también muy de familia. Mi papá también es profesor universitario, entonces, pues yo lo he visto toda la vida estudiar, ¿no? Eso es lo que él hace, estudiar para dar clase y también como por medio de los posgrados, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un poco la manera en la que, no sé, Esa yo he es visto que se ha hace. sido parte de Ajá, tu vida, ¿no? ajá, Y es tu entonces, normal, es mi normal, exacto. como Entonces, llamarlo de una como que, forma. sí, entonces, pues sí. Oye, entonces, ¿trabajas en modelo, sales del diplomado y sigues ahí? Ajá. ¿O ya te Me retiras regresé a también? Ciudad Juárez. Ok, Me regresé a Ciudad Juárez cuando terminé el diplomado, ajá. ok. Porque hice un taller de dirección de arte y luego un diplomado de realización cinematográfica. Cuando terminé el diplomado me regresé acá a Ciudad Juárez. ¿Y todavía estabas trabajando hasta ese entonces en modelo? ¿O ya En habías modelo, sí, no renuncié. y renunciaste? Renuncié para venirme a Juárez, a mi Digo, es casa. un tema, porque Claro. la verdad es que eres muy aventada. Y Ujú. eso es una característica muy importante en el tema que confiere a lo que es el podcast en esta ocasión, ¿no? Que tiene que ver con este desarrollo. Ujú, Y ujú, vuelvo al punto, no ujú. te casas y eso está canijo. O sea, tienes una gran habilidad para soltar Soltar, y sí. eso ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, pues también igual, o sea, aunque era un buen trabajo, ¿no? Y pues se podría decir de que, bueno, o sea, esto es una empresa, eran las imágenes nacionales para la cerveza modelo, etcétera. Una de las cosas que me ha movido bastante es de que, pues, la confianza también, o sea, de que la confianza en que puede suceder, ¿no? Lo que estoy pensando, o sea, en este caso, pues nunca, o sea, para mí, por ejemplo, ahorita que me entrevistas, una de las cosas que yo todavía quiero lograr es dirigir un largometraje de ficción. Ok. Entonces, que es algo que todavía no lo he hecho e incluso muchos de mis planes profesionales y todo se alinean y suelto cosas por las ganas que tengo Ok. de hacer eso. ¿Tú Ajá. sientes que hasta cierto punto lo que has venido haciendo va apuntando hacia ese objetivo que tienes, ¿no? Eso es lo que siempre intento. O Ok. sea, eso es lo que siempre intento, que todo lo que hago, los trabajos que tomo, las cosas en las que me desarrollo, no se desvíen tanto del objetivo que tengo y de las cosas que quiero hacer como a nivel profesional. O sea, por ejemplo, tomo cosas de dirección porque me ayudan, ¿no? En este sentido. Incluso los videos musicales también los llevo hacia cierto lugar con la dirección artística, conocer también a los artistas, dirigirlos, todo ese tipo de cosas siento que me sirve bastante para llegar algún día a dirigir una película y la parte de fotografía también, ¿no? O sea que en sí misma ya lo que hago de fotografía, pues sí tengo otras metas como en esa área, pero siento que ya sí me estoy desarrollando como en ese sentido, o sea que ya estoy así como que, bueno, lo que estoy haciendo es exactamente lo que quiero seguir haciendo, pues. Uh-huh. Digo, y esa parte, pues es medular. Y ahorita venía justo en la mañana pensando en eso, ¿no? En estos objetivos que nos planteamos y qué tan precisos y qué tan puntuales son, o sea, o qué tan enfocados están. Porque luego tenemos como que a lo mejor muy general, ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero hacer dinero, pero bueno, pero tiene que ir a través de algo, ¿no? Claro. Y eso viene porque los niños siempre te ayudan a hacer esta introspección de muchas cosas, sobre todo los más chiquitos. Tengo un hijo de 9 años y me hizo la pregunta el fin de semana y sí me sacó de onda porque ahorita yo traigo mi mente pues ocupada en los negocios y así como que en atender las broncas que están en el momento, ¿no? Y me dice, ¿y cuál es tu sueño ahorita, papá? Híjole, o sea, me puso a temblar así porque tenía que darle una buena respuesta porque aparte busco inspirarlo, ¿no? Claro. De alguna manera. Wow, Sí fue así, wow. me hizo una introspección bastante fuerte. Sí, es enfrentarte a algo. Entonces ahorita pues me gusta mucho escucharte, ver que o sea, tienes el enfoque así tan claro, o sea, se me hace muy, muy interesante, muy padre y
y pocas veces te toca verlo. Y afortunadamente las pocas veces que te toca verlo así es gente muy exitosa o gente que ha logrado pues cumplirlo, ¿no? Porque como bien dices tú, vas apuntando la chancla para donde quieres avanzar. Bueno, te vienes acá y ¿qué haces aquí en Juárez? O sea, ya dejas un muy buen trabajo en una ciudad que tiene pues grandes oportunidades para darte, mucho aprendizaje para dar también, que era parte de lo que platicaba también con Chucky Zapata en algún momento, que él estuvo mucho allá en México. Te vienes a Juárez, ¿por qué y para qué? Me di cuenta que desde allá era un poco más complicado empezar a desarrollar mis proyectos personales, que eran estos de la serie y empezar a dirigir. Que yo quería dirigir, hasta ese momento no había dirigido nada, absolutamente nada. O sea, estaba yo trabajando ya en el largometraje documental, pero me consumía muchísimo tiempo estar allá trabajando pues para la empresa, ¿no? Entonces me regresé, todavía tenía 24 años cuando me regresé. Y yo dije, creo que es ahora o nunca. O sea, si desde ahorita no empiezo yo a hacer o a desarrollar mis proyectos personales, después va a ser todavía más complicado, ¿no? Siempre he tenido esa prisa que no sé si es de todos, pero siempre he tenido esa prisa de... siempre he tenido como una cierta prisa, te soy sincera. Entonces, dije, no, o sea, me regreso, estudio la maestría, que la verdad fue una experiencia súper linda estudiar la maestría, me cambió la vida en muchos sentidos profesionales y de cómo conceptualizar los proyectos. Definitivamente fue un antes y un después. O sea, a partir de ahí empecé yo a conceptualizar las series, empecé a conceptualizar un montón de cosas, ¿no? Yo aprendí en la maestría un montón de cosas. En ese momento, la maestría, yo me acuerdo que me tocaron maestros increíbles que me enseñaron muchísimo, la verdad, y como era maestría en arte y diseño, también tenía esta parte muy estructurada de procesos, que en el diseño sí existen, o sea, en el diseño sí existen los procesos, conceptualización, brief, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, y luego pasarlo como al lenguaje visual y todas esas metodologías como el design thinking, que en algún momento hace 10 años o 15 años había, 10 años había un montón de libros sobre eso. Yo me acuerdo cuando tenía la revista que yo estudiaba sobre el design thinking. Me ha ayudado también bastante a desarrollar los proyectos de arte. O sea, he aplicado un montón de metodologías porque la verdad es que los procesos creativos que yo llevo sí son bastante metodológicos y estructurados, ¿no? O sea, claro que nacen, bueno, no sé cómo funciona con los demás artistas, claro que nacen de un momento, de una inquietud, de también emociones y sentimientos y vivencias, ¿no? Que es lo que sucede un montón, o hasta donde yo he escuchado con otros artistas. Pero hay para que nada más nos escuchen, que no nos vean. Ahorita vino a visitarnos Bonnie. Bonnie está aquí. Nuestra mascota aquí de la oficina y se me hace que está así como dejando de no dejándola pensar mucho. Hermosa, es que está aquí de que bien bella. Sí. Me encanta Bonnie. Pero sí, o sea, me sirvió mucho la maestría. Y bueno, la maestría era una maestría con ACID. Quiere decir que te dan un apoyo por estudiar, o sea, te dan una beca por estudiar. Entonces, pues eso me iba a permitir a mí desarrollar mis proyectos sin descuidar tampoco completamente la parte económica, ¿no? Entonces, entré a la maestría y eso me sirvió muchísimo. Sales de la maestría y digo, es que estoy tratando de como armar tu proyecto de vida y porque sé que pues trabajas independiente, o sea, ya no trabajas para nadie. ¿Volviste a trabajar para alguien así formal? Sí, volví a trabajar para alguien formal en El Paso, de hecho. Trabajé para otra revista, porque la verdad es que el hecho de haber tenido la revista a los 18, pues me sirvió un montón después para encontrar trabajo, o sea, de que yo me quedé con las ediciones impresas
Y la verdad es que había muy buenos, o sea, los diseñadores con los que yo estaba en la revista eran buenísimos, o sea, yo los admiro muchísimo, siguen siendo mis amigos. ¿Quiénes eran aparte de Alan? Juan Arras. ¿Juan también estaba Ajá, entonces? Juan era fotógrafo, o sea, imagínate Sí. desde cuándo tenemos de que siendo Conociendo. amigos. Alan Almuina, Jorge García, Ok. todos son personas de que, todos son diseñadores Sí, gráficos. Alan es un excelente diseñador. Sí, no, sí. no conozco a Jorge, me dijiste. A Jorge No. también se mudó a Monterrey, y trabajó con estudios de diseño, estudió en el CEDIM, que es una de las escuelas como más vanguardistas, por así decirlo, de diseño en México, Ok. y trabajó con estudios de diseño también. Entonces Muy tuve la importante. suerte, ¿no?, de coincidir Sí. con gente muy talentosa y que realmente eran productos súper lindos. O sea, yo todavía tengo las revistas ahí y me las llevaba a las entrevistas en la Ciudad de México. De hecho, Ok. cuando estuve en la Ciudad de México, yo antes de llegar a la Ciudad de México mandé 50 currículum, o sea, mandé 50, me metí así que en páginas web y mandaba así mi currículum a todos lados, ¿no? Ok. Y tuve varias entrevistas de trabajo y en una de esas también estuve en una entrevista para la revista Incult, que creo que es de multimedios, una cosa así. Y sí, o sea, me dieron el trabajo, ¿no? Al mismo tiempo que en Third Eye y al final por la oferta pues me fui al otro trabajo donde fui fotógrafa de la cerveza Modelo. Ok. Y cuando regresé todavía tenía las ediciones y trabajé en una revista en El Paso y llegué también a la entrevista con las 2 ediciones platicándole cómo me desarrollaba, qué era lo que había hecho, enseñé mi trabajo. Ok. Eso estuvo muy lindo, la Sí, verdad. yo te voy a decir que aquí en Juárez, digo, se han vivido varias etapas en el tema de la carrera de diseño y yo siento que la generación donde estuvo Juan, estuvo Alan, tú y así, como que hubo un nicho de personas que se juntaron con mucho talento y a la vez como que lograron absorber ese aprendizaje de los demás. Entonces yo para mí el diseño siempre lo aprendes mucho también de bulto, ¿no? O sea, de ver y de tocar el diseño de otras personas, porque trabajas mucho en base al ejemplo. Al final somos visuales y yo siempre lo digo que creamos cosas nuevas, pero no son 100% nuevas, traen una esencia de algo que vimos antes. Y sí siento que eso ayudó mucho, porque conozco a varios diseñadores de esa generación y curiosamente la mayoría son muy buenos. Sí. Entonces sí, y siento que de repente volvió a bajar un poquito ahí que se encontraran ese cúmulo de personas para poder desarrollar. Estaba Misael Osorio, creo que también en ese entonces. Trabajé con él. Ay, se me fue el nombre de este chavo que es, ahorita a ver si me acuerdo, que anda, él está en Estados Unidos trabajando, que también era muy amigo de Juan, que fue profesor ahí en la uni, y pues también más o menos, y luego los mismos estilos, o sea, un diseño muy limpio, muy estructurado sobre todo ahorita esa parte que decías tú, que el diseño sí tiene una estructura, en ellos sí lo veo mucho. Sí, exacto. Es que sabes, o sea, de que yo recuerdo que en ese tiempo había una corriente y había un movimiento de diseño en México, o sea, en general. Okay. O sea, y venía mucho de estos estudios, sobre todo del norte, de Monterrey. Y nosotros estamos pegaditos con Monterrey. No sé si recuerdas el estudio de Face, que después diseñó el logo para MySpace y que son dos, bueno, el fundador, yo no lo conozco, pero conozco el trabajo, obviamente, porque el fundador de Face era socio de el director del Hard Pop. Entonces, como nosotros presentábamos la revista, conocíamos mucho del trabajo de Monterrey y de la gente que estaba haciendo cosas en Monterrey, y la verdad es que siento yo que en Nuevo León existe mucho eso, esa estructura que viene un poco más de estar pegaditos con Estados Unidos, ¿no? De todo este orden así como muy estructurado y había un movimiento en Monterrey de casi como la avanzada regia en música, pero en diseño gráfico, ¿no? O sea, habían como 4 o 5 estudios que estaban proponiendo cosas muy lindas y yo siento que nos inspiraba muchísimo. O sea, nosotros los veíamos y decíamos, wow. O sea, los veíamos y nos inspiraba influyendo muchísimo. Mucho. Ajá, estaban influyendo muchísimo. Y luego, digo yo, una de las cosas que veo es que a mí me toca hacer diseño gráfico cuando tenías que escanear una foto de una revista.
Entonces, si querías hacer un fotomontaje, pues tenías que tomar la foto, imprimirla y luego ya hacer el escaneo. O hacerla directo del negativo. Y cuando buscábamos recursos visuales para poder hacer una composición, pues casi la mayoría venía de revistas. Me acuerdo mucho, yo trabajé en Emery Group allá en El Paso, con Enrique Zaragoza, y teníamos cúmulos de revistas. Tenían montones de revistas. Porque eran los recursos. Porque ese era el recurso, era el free pick de aquel entonces, ¿no? Sí. Pero también para llegar a la información, a estos estudios, a conocer trabajo de otros, pues era lo que te daba la tele, básicamente, ¿no? Nuestro referente más fuerte fue en TV, claro, que era lo que tenía más gráfico, o un diseño gráfico mucho más notorio, ¿no? Pues al final todo tiene diseño gráfico, pero era el que podía destacarse como algo diferente. Entonces, en aquel entonces, pues tenías pocas referencias y tenías que ser muy, muy ávido de buscar para poder aprender de otras corrientes, ¿no? Entonces, creo yo que en el tiempo de ustedes se da esta convergencia donde empieza a haber mucho más acceso a información, esto que mencionas de poder ver trabajo de otros lados, de ver un poco más cerca las posibilidades de hablar con otras personas. Ahorita que mencionabas de la revista que mandaron correos para contactar artistas y eso, pues antes era casi imposible, ¿no? Casi imposible. Y ahora cada vez se vuelve mucho más accesible hasta cierto punto el hacerlo, nada más te faltan un poquito las ganas y la disposición para hacerlo. Sí, entonces, creo yo que se da esa buena convergencia y como dices tú, de un movimiento fuerte en el tema de diseño gráfico, pues viene y empapa mucho a toda la gente. Del norte, yo lo sentí más el movimiento en el norte. Sí, digo, a lo mejor y también porque al final del día, si tú te vas años atrás hacia lo que es México y Guadalajara probablemente, pues ya estaba fuerte, ya el tema de diseño siempre se cuidó. Porque allá era donde estaba la meca, ¿no? Era donde estaba la mayor parte. Y siento que para el norte sí empieza a ser más nuevo en años, pues de los que te gustan 90s para arriba, ¿no? Entonces, pues yo me sorprendí mucho cuando llegué a la Ciudad de México, fíjate, de que yo sentía que en el norte había un muy buen nivel. O sea, cuando llegué a la Ciudad de México, eso fue una de las cosas que me di cuenta, o sea, de que había un muy buen nivel en el norte de la cultura visual. Y en Ciudad de México, claro, existen muchísimas propuestas y muchísimas agencias y hay de todo, ¿no? En la Ciudad de México hay de todo. Pero eso es precisamente lo que sucede, o sea, que hay de todo. Entonces, en Monterrey, en Nuevo León, estaba como muy definido, ¿no? Y era como una línea en específico, y era todo lo que sucedía en Monterrey, era bajo la misma línea. E igual en el norte. Entonces, yo siento que eso ayudó muchísimo a la especialización y que un poco la Ciudad de México, con tanto ruido que tiene, es como, ¿sabes? O sea, estás todo el tiempo como trabajando y produciendo, que no siempre existe el tiempo para la parte de la formación y de la investigación y de la propuesta y de la vanguardia, etcétera, etcétera, ¿no? Del ritmo, ¿no? Que se vive en la ciudad. Eso es lo que yo siento, que sí hay muy buen nivel en el norte en todos los sentidos. O sea, va a sonar de que, bueno, como suene, pero eso es lo que yo percibí. O sea, llegué también a la UNAM y después de haber estudiado después de haber estudiado la licenciatura en artes visuales, aquí en Juárez, que hay muchas personas que tienen muchas quejas sobre la licenciatura, pero a mí en la parte teórica y conceptual me ayudó muchísimo. Y cuando llegué a la Ciudad de México, yo no me sentía para nada que iba atrás. Así, pañales o así. Nada. O sea, como llegamos en el diplomado y todos teníamos licenciatura, todos estábamos en el nivel de licenciatura. Y me di cuenta, ¿no? O sea, fue la manera en la que me di cuenta de que, wow, en Juárez hay muy buen nivel también educativo, honestamente, ¿no? Porque la UNAM tiene esta fama de ser como de las mejores escuelas de América Latina, ¿no? Ahora, este es en el área de artes visuales, ¿no? Y así nos vamos a lo mejor a la parte de derecho, de medicina, ahí sí ya no tendría ni idea, ¿no? Pero en el sentido como de artes visuales, yo sí sentí que no estábamos tan atrás, nunca me sentí tan atrás. Yo siento que también tiene que ver mucho todo el entorno. Yo creo que la universidad tiene un muy buen nivel aquí en Juárez, la verdad es que tiene muchas cualidades.
Pero el entorno, por ejemplo, en México, que como dices, tú tienes acceso a tanta información de tantas cosas que a veces pues te nutre mucho, ¿no? Y por eso pareciera a lo mejor que estás más preparado, pero pues porque tú tienes un alcance distinto. Yo creo que en parte es lo que nos afecta un poquito, pensar que la escuela es todo también, pensar que si ya estudié, ya me gradué, entonces ya estoy súper preparado y pues no, tú ahorita bien dijiste, he trabajado y estudiado todo el tiempo. Yo salí, siento que más preparado de la uni, pero porque yo siempre también traté de trabajar y en los últimos años busqué algo que fuera referente a la carrera. Entonces, pues no, digo, la carrera al final del día es una base, es un cimiento que tú eres el que debes de empezar a construir sobre él, ¿no? Y ahora sí que me voy a escuchar como tía, o sea, me voy a escuchar como tía, pero es la verdad de cómo lo siento, ¿no? O sea, en la escuela te dan la introducción a los temas y ahora sí que depende de ti de que, no, es que casi no me enseñaron de esto, ¿no? A mí, con que me dieran la introducción, era suficiente para que yo dijera, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? Pero, o sea, como que, ¿sí me explico? O sea, ¿qué más? ¿Y qué más? O sea, ¿cómo sucedió esto? ¿Entendí bien? Entonces, sí tiene mucho que ver, no solamente, porque muchas veces siento que la energía siempre viene de, es que no me enseñaron tan bien, es que no pasó esto, Y cuando diriges esa energía hacia ti mismo, yo creo que es como algo mucho más constructivo, pues, decir de que ¿qué podría también haber hecho yo o qué puedo hacer yo también a partir de las circunstancias en las que me encuentro, ¿no? Que evidentemente no todo el mundo estamos en las mismas circunstancias y claro que eso cambia y bastante, ¿no? Pues digo, definitivamente el entorno y el acceso a ciertas cosas que tengamos diferente todos, pues va a hacer que las cosas sean distintas, pero al final del día si tomamos en cuenta y si tenemos el pensamiento de que la universidad es la carrera, ya desde ya vamos mal. ¿Por qué? Porque la carrera empieza cuando terminas. O sea, realmente es tu puro entrenamiento, es tu preparación para lo que viene. Y digo, tan es así que, por ejemplo, para estudiar medicina no sales siendo médico, o sea, sales… Bueno, sí, pero sales haciendo interinatos después de practicar, o sea, vas formando la carrera, y por eso dura más tiempo, porque necesitas lógicamente asegurar más práctica. Pero sí, digo, si todos nos volteamos atrás y cuando salimos de la uni vemos nuestros trabajos recién salidos, pues dijimos, híjole, sí echamos a perder 2 que 3 cositas, ¿no? Si hubiese sido una cirugía, se me hace que si hubiéramos andado ahí con 2, 3 bronquitas. Entonces, la verdad es que sí… Es interesante ver que tu percepción de cuando fuiste a México, es bonito saber que Juárez tiene un buen nivel y más sobre todo cuando alguien trata de elogiar tu trabajo, no sé si te ha pasado, que te dice este comentario en particular, que ya me lo han hecho, está muy padre, parece que no lo hicieron en Juárez. Parece que no lo hicieron. Parece que no lo diseñaron en Juárez. Wow. Entonces, sobre todo en el tema de diseño y en fotografía y eso, se tiene un toque muy suave porque parece que no lo hicieron aquí. Que no lo hicieron en y es, Juárez. ay, Jesús, pues… Habla de la percepción, ¿no? Que sí, es una cuestión de percepción. De percepción. Entonces, pues no, como bien mencionas, hay mucho talento en la ciudad. Yo me ha tocado conocer a través del tiempo a gente muy talentosa. Que necesitamos espacios a lo mejor como estos para irlos conociendo, ir sabiendo que pues que sí parece de Juárez, ¿verdad? O sea, que más bien sí parece hecho en Juárez. Yo he trabajado para algunas empresas que me ha tocado visitar a corporativos en México y en Monterrey. Y la verdad es que o piensan que somos un ranchito o piensan que no somos capaces de hacer el trabajo. Y ese sí es un reto, o sea, ha sido un reto complejo, pero siento yo que también ha sido algo que no nos hemos dado a la tarea como juarenses en dar a conocer, y creo que en Monterrey sí lo hicieron. O sea, en Monterrey hay tanto sentido de pertenencia sobre la ciudad que la gente alardea mucho de lo que hace. Y aquí como que siempre estamos explorando ver la manera de irnos, y por eso fue mi pregunta de por qué regresarte a Juárez. Veo que le tienes amor y cariño a la ciudad, tienes la posibilidad, me imagino, de vivir en México sin mayor problema y seguir trabajando allá, y yo creo que incluso te caería más trabajo y aún así sigues en la ciudad.
Me encanta Juárez. Honestamente me encanta Juárez, es mi casa, o sea, es mi casa y no solamente, o sea, Juárez, El Paso, he vivido allá, todo el año pasado estuve yendo y viniendo de Ciudad de México, estuve casi el mismo tiempo en Ciudad de México que aquí, o sea, me iba cada 2 semanas, imagínate lo mucho que estaba allá. Y siempre que estoy aquí digo así de que, ¿cómo me voy a ir? O sea, es que aparte he construido relaciones ya a nivel personal muy, muy bonitas que yo siento de que pues son mi casa, ¿no? O sea, toda la gente que está aquí es mi casa, aquí está mi familia. Y ahorita ya siento que el mundo es diferente, ¿no? O sea, en el sentido de que no sé si me caería más trabajo estando allá, todo el trabajo que me cae a través de, por ejemplo, en este caso, pues César, mi manager y mi galería, la galería que me representa, me la hacen saber y se ajustan, ¿no? En los presupuestos donde se añaden el vuelo de avión y todo este tipo de cosas. Todo lo que es viáticos. Todo lo que es viáticos y pues no, me resisto, no me quiero ir, estoy muy feliz aquí, y estoy intentando ir menos incluso. Estoy intentando ir menos a la Ciudad de México, tener como ciertos proyectos grandes allá y viajar a la realización de esos proyectos, pero también han surgido cosas en Estados Unidos ahorita, de planes a futuro, que si estuviera en Ciudad de México igual, ¿no? Voy y vengo desde Estados Unidos, pero creo que este es un buen lugar como para desarrollarme. Es la frontera y estoy acá y allá, entonces estoy contenta estando aquí. La verdad es que es muy grato escuchar esa parte, porque sí creo que es lo que nos hace falta, ¿no? No migrar tanto talento a otros lados, sino buscar la manera de que sigamos aquí y pues ir buscando el trabajo de una u otra forma. Se nos va largo la plática, pero no, o sea, quisiera ya irlo encaminando mucho al tema del cómo. Porque has tenido una trayectoria de trabajos, ya vimos que sí has estado formalmente para otras empresas, ahorita estás freelance, como le llaman ahorita, que yo para mí es tu propia empresa. Exacto. Me imagino que conlleva con ello todos los bemoles de ser empresaria. Escuchaba que tienes un manager. Juan me había platicado un poco por esta parte, que las inquietudes que él tiene también para... Me platicaba tu experiencia y en tanto por eso me interesaba platicar contigo, porque tuviste una forma o visualizaste una forma de tener una mejor proyección de trabajo, ¿no? Que era a través de alguien. O sea, porque a veces queremos hacerlo todos nosotros solos y y pues no, a veces no se puede, ¿no? No, para nada. Entonces, ¿cómo llega Persia a poder independizarse y que sea funcional económicamente hablando, para incluso vivir en Juárez, poder viajar, hacer el trabajo y seguir pues explorando y estudiando, ¿no? Sí, pues también tengo cursos de manejo de negocios creativos. O sea, hubo un momento en el cuando yo me quería independizar, que me di cuenta que era muy importante que no solamente me formara en la parte creativa, ¿no? de lo que yo hago, de fotos, sino que empecé a estudiar bastante el tema, sobre todo administrativo. Entonces tomé varios cursos, hay unos cursos muy muy buenos para los creativos que nos están escuchando y tengan la curiosidad. Igual te puedo pasar los links, en este momento no me acuerdo exactamente, pero incluso en Doméstica hay cursos así de manejo de finanzas para creativos o para profesionales independientes, y empecé con esos cursos de Doméstica. O sea, los veía al mismo tiempo, pues obviamente hacía todo lo que las planeaciones, te ponen planeaciones de calendario, de cuánto vale tu hora, de la relación tiempo, dinero. O sea, es un curso muy muy lindo que está ahí en Doméstica y que está súper accesible, ¿no? Sí. Los cursos de Doméstica creo que están 150 pesos. Ajá. Sí, si los agarras en oferta hasta en 50. Hasta en 50, entonces tomé ese curso y a partir de ahí tomé varios, y hubo una
época y una temporada en la que me enfoqué muchísimo en la parte de los negocios y escuchaba podcasts de negocios, veía aparte talleres que no eran los de doméstica, de administración de negocios, de empresas, veía un montón de cosas que tuviera que ver con negocios porque me quería independizar. Okay. Entonces yo creo que eso ayudó bastante para entender la manera en la que tenía, porque muchas veces siento que nos pasa a los creativos que nos apasiona tanto nuestro trabajo que no medimos, ¿no? O sea, no medimos el tiempo que le invertimos, no medimos el tiempo que le vamos a dedicar a una cosa y al final yo sí reservo esa pasión para mis proyectos personales, mi serie, mi corto, pero okay. Todo lo que tiene que ver con proyectos comerciales, pues se trata de ser eficientes, o sea, de que qué es lo mejor que puedo hacer con el menor tiempo posible. Esa es para mí la fórmula, lo mejor que puedo hacer en el menor tiempo posible. Obviamente teniendo ciertos estándares de calidad, ¿no? O sea, esa es la parte en lo mejor que puedo hacer o lo que debo hacer como visualmente en el menor tiempo posible. Entonces, ya una vez que estableces tus estándares, pues vas estandarizando también los procesos, ¿no? Y eso fue lo que me ayudó a mí muchísimo, o sea, estandarizar mis procesos. Sé cuánto tiempo me tardo haciendo un mood board, sé cuánto tiempo me tardo haciendo una sesión de fotos en términos de horas, o sea, sé cuánto tiempo le tengo que invertir a la parte de preproducción de la sesión de fotos, ok, y aquí tengo 2 horas, ya, tengo que terminar, ¿no? Y utilizo técnicas para terminar en esas 2 horas, ¿no? O sea, hay una técnica que se llama, creo que Pomodoro, que es 25 minutos completamente enfocado, 5 minutos de esparcimiento, y lo uso, ¿no? O sea, si tengo que terminar la preproducción de estas fotos en 2 horas, entonces, y pongo música así de que en Spotify para concentrarme y pongo el cronómetro 25 minutos y estoy todo el tiempo sacando eso y luego, me relajo un poco 5 minutos y así logro como estandarizar los procesos, que es realmente una de las cosas que más me ha ayudado para mantenerme como viviendo de lo que hago, ¿no? La estandarización de los procesos y la claridad en ese sentido de la relación tiempo, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? También de lo que inviertes. Es muy importante que, por ejemplo, si vas a cotizar una sesión de fotos que tiene un set, no puedes dar un precio si no has bajado la idea, ¿no? Y ya sobre la idea sabes cuánto te va a costar la producción y luego añades como esa cotización los tiempos, ¿no? Y a veces lo que me sucedía es que, bueno, este proyecto sí a lo mejor está grande, no siempre el cliente puede financiarlo de alguna manera, y buscaba como maneras de ofrecerles como financiamiento a los clientes, o sea, incluso saqué cosas así como la tarjeta de Mercado Pago, que está como, que te ofrece, ¿no? La posibilidad de, te da una terminal y puedes ofrecer 12 meses sin intereses, 6 meses sin intereses, ese tipo de cosas como que las buscaba para realizar mis proyectos y, o sea, que pudiéramos alcanzar todos la meta, ¿no? Lo que ellos querían visualmente, pero lo que costaba financieramente, ¿no? Entonces, pues fueron cosas que de las ganas que tenía, pues decía, ¿cómo le hago, no? O sea, era siempre esa pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago, no? ¿Cuál es el problema? Ok, el cliente no puede como dar el desembolso inicial. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué es lo que hacen otros negocios que no son creativos, ¿no? O sea, cuando venden un producto ya que no se considera como de un rango menor, ¿no? ¿Cómo le hacen? Este tipo de técnicas las implementaba yo también en mis... Te salió entonces el lado empresarial. Sí, bien. Sí. Y a través de aprender. De aprender. Como bien mencionas, ¿no? De estudiar acerca de eso, escuchar y demás. ¿Tienes otras inversiones? O sea, manejas como, no, pues estoy pensando en comprar equipo para rentar, invierto en tal cosa, no sé. ¿Tienes? Sí, estoy pensando de hecho en desarrollar una empresa que ofrezca aquí en Juárez y El Paso todo el servicio de dirección artística. O sea, muchas veces contratan al director de arte nada más a la persona, ¿no? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es intentar que a través como de una pequeñita empresa cubrir todas las necesidades de un departamento de dirección de arte, o sea, todas las herramientas y tener personas ya que cuando yo no esté, sean personas como completamente profesionales para poderlas
introducir como, no sé, si llega, porque llegan muchas producciones de muchos lugares, ¿no? Entonces, ofrecer este servicio y que ya no tengan que buscar de que, bueno, y tú tienes los swings y tú tienes la vestuarista, no, o sea, que nada más se acerquen con una sola persona que les resuelva todo el departamento de arte, que es lo que sucede con el departamento de foto en la parte de cine. Llegan con una sola persona y o sea, con una casa productora, y esa casa productora les resuelve toda la parte, el móvil, el director de foto, etcétera, etcétera. Pero al final no son de planta, por lo general tienen que hacer esto que mencionas, ¿no? Tienen que buscar talentos que los tienen ahí en la agenda a la mano, pero, exacto. No es de planta. Pero los resuelven y ellos como que generan cierta utilidad, entonces a Sí. través como de este servicio. Muy bien. Pues sí, como que esa parte es bien importante que se sepa que no es a través de, se me ocurrió un día hacerlo y lo empecé a hacer, sino que realmente, como dices tú, pues estudiaste, viste la manera, investigaste y luego empezaste a implementar ciertas cuestiones de negocio que te fueron funcionando para independizarte. Definitivamente creo que el reto que tú estás visualizando correctamente a futuro es, bueno, ¿cómo le hago para no ser siempre yo la que tenga que hacer el trabajo, ¿no? Que es ahí realmente donde se vuelve el tema empresarial. Claro. Yo creo que lo vas a lograr porque aparte eres de verdad te veo como una persona muy inteligente, a pesar de que te conozco poco, pero nada más de escuchar tu historia se puede palpar. Gracias. Yo creo que la pregunta aquí que muchos nos pudiéramos hacer es, y más sobre todo ahora que hay esta conectividad y esta globalización, como mencionabas ahorita, que no importa si eres de Juárez, puedes acceder a otras partes. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para tener contacto con México? ¿Cómo le haces para tener contacto con proyectos nacionales? Que no te quedes aquí en Juárez enclaustrado nada más por el hecho de que no puedes viajar, ¿no? O sea, ahorita hablábamos de tu manager, pero no sé qué otra cosa recomiendas tú que haga la gente como en el tema creativo. Mira, yo lo que hice como para tener el contacto es sí le dediqué días de investigación a generar una base de datos. Entonces, eso es lo que yo hice como antes de tener contacto con otras, con agentes tanto en Estados Unidos como en Ciudad de México. O sea, literalmente dediqué tengo un Excel, bueno, porque para esto en cine, lo bueno del cine es que tiene como que estos lados, ¿no? Tienes que ser súper metódico, estructurado, etcétera. Te enseñan a usar Excel para hacer presupuestos, y yo también de la formación de cine aprendí muchísimo en el tema de negocios, ¿no? Entonces, literalmente generé un Excel donde a través de investigaciones de ver ciertas agencias, o sea, en Instagram, en el Google, veía los contactos, los correos, los teléfonos, y generaba yo como bases de datos, y en las pestañas de abajo de Excel tenía, ok, estas son agencias, esto es medios, esto es o sea, y yo iba generando como la base de datos y básicamente les enviaba mi trabajo a los que me interesaban, pero sobre todo haciendo una investigación real, ¿no? O sea, de que, ok, la agencia tiene estos artistas, están en este nivel como de producción, de calidad, etcétera. Yo todavía no me siento, en ese momento decía, yo todavía no me siento para enviar mi proyecto ahí, entonces no lo mando, ¿no? O sea, si veo que no está bajo los estándares, por ejemplo, que ellos manejan, no lo enviaba, ¿no? Y en un momento en el que ya me sentí segura con ciertas cosas, envié, y pues afortunadamente sucedieron ciertas cosas lindas. Es esa parte de tocar puertas, ¿no? Sí, que ahora son digitales, pero se siguen tocando. Oh, sí, y hay que tocar 100 para que te abra una. Eso es lo que siempre digo, o sea, hay que tocar 100 para que te abra una. Y y de ahí, por ejemplo, mandas y es esperar, básicamente, o tienes alguna otra forma de llegar a otros proyectos. Digo, voy a ser más directo con el tema, por ejemplo, de tu manager. O sea, ¿crees que eso ayudó a que pudieras enfocar? Sí, muchísimo, ayudó muchísimo. Pues no me tocó esperar tanto, honestamente, me contestaron muy rápido, casi creo que el mismo día. Entonces, a partir de eso, pues ya
me estabilicé y no seguí en la búsqueda, pues. Ujú. Pero no sé qué haría si no me hubieran contestado, a lo mejor. Estoy muy seria, Persia. Ajá, no, o sea, es que me quedé Ok. pensando de que qué haría si no me hubieran contestado, porque no tengo la respuesta, ¿no? O sea, Ok. porque como No viviste. no lo viví, Ok. pero pues seguramente, no sé, a lo No, digo, mejor. y la verdad es que siéndote sincero, hay gente muy talentosa que no recibe una respuesta positiva de inmediato, ¿no? Sí, sí. Y conocemos gente, yo creo que por igual así. Ujú. Digo, yo siempre en el tema de negocios y en el tema de vida, de carrera, dicen siempre los grandes tiburones, la suerte no existe, es el Sí. trabajo duro. Ay, yo difiero, o sea, sí existe, sí tiene una parte, hay que ver qué hacemos con esa suerte, ¿no? Tan es así que hay gente que se saca la lotería y termina quebrada porque pues no supo qué hacer con su Claro. suerte, Ujú. pero sí influye, ¿no? Este momento en el que te sentaste en el momento ideal, con la persona ideal Sí. y que hablaste del tema ideal y resultó que era, a partir de ahí evolucionó Sí. algo maravilloso, ¿no? No, yo también creo en la suerte, yo sí Sí. creo en la suerte. Sí, no, influye, yo creo que influye Ujú, sí. muchísimo, Ujú. pero sí viene acompañada de un trabajo, viene acompañada de una preparación, bien dicen que hay que estar preparado para recibir la suerte porque la suerte va a Exacto. venir de todas formas, ¿no? Exacto. Y alguien también escuchaba que pues al final es suerte, porque hay gente que maneja la buena suerte y la mala suerte, y esta persona decía, es suerte general. Es suerte. Puede ser buena o mala dependiendo cómo la abordes y cómo, Claro. la vivas, ¿no? Y la Capitalices. capitalices. Entonces, sí me ha tocado, vuelvo al punto, ¿no? Me ha tocado conocer gente muy talentosa que pues no ha tenido gran suerte y cuando la ha tenido, pues no ha estado preparado para aprovecharla, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que contigo se ha dado esta sinergia muy bien en cuanto a estar muy preparada para el momento indicado en el que llegara esa porción de suerte que aparte la buscaste, ¿no? O sea, y volvemos al tema del enfoque, ¿no? Porque estás muy enfocada hacia lo que quieres lograr. Ujú. No nos podemos sacar la lotería si no compramos boletos, entonces Exacto. pues tú andas comprando los boletos necesarios, siento yo. Ujú. Entonces, digo, la verdad es que es bonito escuchar historias de éxito. A mí me toca escuchar de mucha gente a través de la agencia, pues conozco también a mucho empresario que viene de la nada, que trabajaron duro, picando piedra para poder lograr lo que tienen hasta el momento, pero sí siempre encuentras estos elementos muy particulares que se van siendo coincidencia, ¿no? Entre las personas que logran ese éxito. Y digo, aquí éxito no hablamos de dinero nada más, ¿verdad? El tema de logro, ¿no? De lo que buscas hacer y de lo que quieres hacer. Entonces, digo, es muy grato escuchar tu trayectoria que pues te ha ido bien. Creo que has hecho mucho para que te vaya bien, has trabajado mucho, has sido muy inquieta. Y la verdad es que yo creo que va a ser muy enriquecedor para la audiencia el escucharte. Es muy grato saber que hay alguien de Juárez que ha buscado ese éxito y lo ha logrado y que aparte sigue creyendo en la ciudad. Más, y discúlpame que lo diga, siendo mujer, porque Juárez no es un terreno tan amigable para el tema de la mujer. Entonces, conocerte a ti, conocer a Frida, por ejemplo, y a otras mujeres talentosas que me ha tocado conocer aquí, pues la verdad es que enfrentan un reto más grande que el de nosotros, ¿no? El acceso a la credibilidad incluso por el mismo medio, pues es también es más difícil, ¿no? Entonces, pues la verdad es que te agradezco mucho, Persia. No, hombre, al contrario. Se nos fue como agua el tiempo. Sé. Qué bueno. Espero que a ti también, sí. Y espero que a la gente que lo escuche pues también sea así. Ojalá que sí. ¿Algún consejo final que quieras darle a la gente, a los creativos de Juárez? Pues sí, pues también se va a escuchar de que es un cliché, pero cada vez que lo escuchaba yo antes y ahora que lo siento, digo, por algo lo dicen, ¿no? O sea, por algo lo dicen y sí es súper importante.
y viene como de experiencias recientes, de hecho, de presentar mi trabajo en ciertos lugares. Y como que siempre da miedo presentar el trabajo, siempre da miedo presentar el trabajo. Y a veces en papel, como una primera idea, cuando todavía no tiene la forma, o sea, cuando no se han añadido todos estos elementos, por ejemplo, en el caso de un cortometraje donde nada más es una historia en un papel, te da un pánico, ¿no? O sea, siempre te da pánico presentarlo, siempre te da pánico presentarlo. Y eso justo, o sea, de que lo que tú bien dices, o sea, de que o sea, a mí lo que me ha funcionado es no pensar tanto y solamente hacerlo, o sea, de que voy a enseñarlo, voy a presentarlo, voy a intentarlo, porque muchas veces antes de que siquiera nos digan que no, nosotros nos decimos que no. O sea, la cantidad de veces es monumental, ¿no? Yo muchas veces me descubro diciendo así como que estará bien esto, o sea, sí me explico, o sea, como que se generan obviamente siempre dudas, entonces eso, o sea, que el primero que tiene que confiar en las ideas, o sea, somos nosotros mismos, los primeros que tenemos que confiar en nuestras ideas, entonces a partir de ahí yo creo que vienen muchas cosas lindas. Muy bien, muchas gracias. Pues de nuevo agradecerte, Persia. No, al contrario. Traigo va a estar la muletilla que me va a resonar cuando lo vuelva a escuchar el podcast. Bueno, es muy grato escuchar tu experiencia y cómo lo has vivido. Gracias por el consejo que das. Yo creo que al final, aunque como mencionas sea un cliché, pues es algo que necesitamos escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. Exacto, volver a escuchar y volver a escuchar. Enhorabuena por lo que has hecho. Gracias. Y mucha suerte en los proyectos que vienen, mucha suerte en este meta y este objetivo que tienen, y cuando digo suerte sé que estás haciendo lo necesario para que esto suceda. Esperemos que los astros y las cuestiones, que los planetas se alineen, todo se alinee, ¿no? Todo lo que no está en nuestro control. Yo también deseo suerte por eso, porque digo, bueno, lo que a ti te toque eso lo tendrías que tú estar haciendo, lo único que te puedo desear es suerte, ¿no? Y obviamente consejos cuando se necesitan, etcétera, apoyo, etcétera, pero yo también soy mucho de desear suerte. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a los que nos escucharon. Los esperamos en nuestro siguiente podcast y hasta la próxima. Gracias, bye, gracias. Bye.